tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con don Pío Moa, el programa que todos estaban esperando, que cada vez tiene más seguidores en YouTube, en el canal de iVoox, en canaliberica.es, en el blog de don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy el tema del que vamos a tratar... Vamos a hablar, la otra vez, como dijimos, y vamos a tratar la historia después del final de la historia, de la caída del régimen soviético. Y la semana pasada hablamos en general del planteamiento a partir de Fukuyama y ahora vamos a hablar de otros aspectos, en particular de la política de USA después del fin de la historia. La política de USA después del fin de la historia. ¿Tenemos un editorial o tenemos...? Sí, tenemos un editorial que es un escrito que he hecho en relación con Facebook y con el homosexismo o homosexualismo, ¿no? Dice que lo he publicado en mi blog. Lo he visto y además ha corrido como la pólvora en redes sociales. Pues conviene porque es una amenaza muy seria ya, ¿no? Dice, me conecto a Facebook y me encuentro con que me han eliminado a mi página por no cumplir las normas. ¿Cuáles son esas normas? Básicamente evitar amenazas o lenguaje que incite al odio. En mi caso no había la menor amenaza, de modo que hay que pensar que mis intervenciones incitaban al odio. En un primer momento, estos hipócritas señalaron alguna de esas intervenciones que luego no aparecieron en la notificación. Eran una serie que, según recuerdo, señalaba más o menos lo siguiente. Primero, una pareja homosexual no puede tener hijos. Es el amor estéril por naturaleza. Luego, el primer derecho de un niño es a tener un padre y una madre reales, no una parodia de dos papás y dos mamás. Lo anterior, desde luego, es una constatación de la más elemental realidad, aunque a los homosexistas, no necesariamente a los homosexuales, les pueda parecer ofensivo, porque la mayor parte de los homosexistas no son homosexuales, claro, son los que hacen las leyes y eso, ¿no? Efectivamente. Dice, seguía. Por accidente, un niño puede verse privado de padre o de madre, o de ambos, y ser criado por otras parejas normales. Pero en el caso de la homosexualidad no es un accidente, sino un principio que pretende equiparar la familia normal a una parodia de ella. Luego, el argumento o argucia usado a menudo de que lo importante es el cariño cae aquí por su peso. El cariño real empieza por reconocer el derecho más básico del niño. Si no se reconoce el derecho más elemental del niño a una figura paterna y materna, el cariño se parece al que puede tenerse a una mascota. La adopción homosexual reduce al niño efectivamente a una mascota. Otra argucia homosexualista se refiere a padres que maltratan a los niños. Este es un problema serio y que va en aumento conforme la familia se degrada, como hoy ocurre. Pero privar a los niños de la figura paterna y materna es ya un maltrato de principio, por mucho cariño que se le eche. Sí. El hecho de que en las parejas homosexuales uno de los miembros remede el papel masculino y otro el femenino no mejora la situación, desde luego. No debe olvidarse, además, que los curas y no curas pederastas son en su mayoría también homosexuales. Hace poco Ramón Pi señalaba cómo en las webs homosexualistas o homosexistas se encuentran a menudo apologías de la pederastia. Cualquier persona que conserve algo de racionalidad y sentido común encuentra que las afirmaciones anteriores responden a hechos evidentes, sin necesidad de mayor explicación. Pero los homosexistas, la mayor parte de los cuales, insisto, no son homosexuales, sino simplemente enemigos de la familia y de la Iglesia, son muy aficionados a crear embrolladas teorías que, como los comunistas, pretenden pasar por científicas. En relación con ello escribí también. No me opongo a que los homosexistas expongan sus enrevesadas sandeces. Me opongo absolutamente a que las impongan y a que promuevan leyes totalitarias que les permitan perseguir a quienes discrepemos de ellos. Estas opiniones, naturalmente, han sacado de quicio a los homosexistas que me acusan de incitación al odio. Es como si los nazis me acusaran de incitación a odiarles por poner de relieve su racismo. Pero mis opiniones sí han sido respondidas con verdaderas oleadas de insultos, obscenidades y deseos de muerte. Eso sí es incitación al odio, aparte de una expresión de odio enfermizo muy significativa. En Facebook, en Twitter, en los medios en general, la calumnia e incitación al odio a la Iglesia, por ejemplo, son constantes, pero por lo visto eso es normal. Esto de la incitación al odio es la argucia más repugnantemente hipócrita que ha inventado el totalitarismo hasta ahora
para silenciar y perseguir a los inconformes. A su lado, las acusaciones de antisovietismo, por ejemplo, eran al menos más precisas y permitían saber a qué atenerse. Pero estos miserables pretenden montar una policía de los sentimientos, algo inédito, porque eso del odio resulta de lo más etéreo e interpretable, como se ve en la felonía de Facebook contra mí. Para colmo, los hipócritas de Facebook me invitan a que me autocensure. Puedes, siempre tutean de manera maleducada, ¿no? Puedes revisar el contenido de la página para que me autoricen a volver a publicar. Dicen algunos que las redes sociales son una garantía de libertad. Ya ven con cuánta facilidad pueden convertirse en lo contrario. Esto no debe consentirse, y hago una llamada a todas las personas que conserven un mínimo sentido de la libertad y la dignidad a movilizarse contra los nuevos totalitarios que, poco a poco, van imponiendo en la sociedad una tiranía nueva, la más vil que se recuerde. Don Pío, ahora mismo la página sigue abierta, pero no puede publicar. La página, yo creo que a raíz de ha habido muchas protestas, pues sí. Han reabierto. Ha habido una oleada de solidaridad con usted. Claro, pero no pienso seguir. Pienso seguir porque además ya ni recuerdo la contraseña ni eso y me hace un lío para que pueda entrar en ella. Sí. Pero aparte de eso, prefiero no seguir porque ya me parece que ya está bien. A raíz de esto muchas personas me han dicho que se habían borrado de Facebook y cosas así, ¿no? En el propio Facebook han reproducido este editorial. Sí, y nosotros hemos, desde esta cadena y en el mío personal, hemos multiplicado el comunicado que usted mandó o el manifiesto que además... Muchas gracias. Es necesario porque estamos ante una situación en la que estos señores que se presentan tan amorosos y tan no sé qué, resulta que no puedes discrepar de ellos porque lo que quieren es crear leyes que de acuerdo con las cuales te puedan meter en la cárcel o te puedan multar o te puedan impedir hablar. Pero eso va. Eso es una concepción de tipo soviético o de tipo nazi o algo por el estilo, ¿no? ¿Estamos viviendo quizás el mayor recorte de libertades individuales? Sí, ahora mismo sí. Contra la libertad de conciencia. Fíjate, un obispo que ha dicho una cosa que es verdad sobre estas cuestiones, bueno, lo han querido crucificar, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a parar? Esta gente que además está asaltando iglesias, que actualmente sí que vemos odio, no solo verbal, porque son ataques a la iglesia, son intentos de quemar iglesias, que ya hay una tradición en España, o sea, que ya hay una experiencia y esto es muy alarmante y debemos pararlo antes de que llegue demasiado lejos. El sector moderado de Podemos, permítame, que lo representa la Dita Maestra y la Santa Capilla, ese es el sector moderado y era el grito de Adrenís como del 36, imagínense cómo es el otro sector, pero bueno, vamos a seguir muy atentos, pero Twitter no lo va a dejar, ¿no? No, Twitter no. A menos que me expulsen también. No, porque es usted épico, me va a permitir la expresión, con cómo contesta a todo individuo. Es que, bueno, la cantidad de necios que hay. Hay muchos necios. Ese es el problema de las redes sociales. ¿Quién se esconde detrás? Bueno, vamos a hablar de la política de USA en la historia, al final de la historia. Si no me Eso es. Fukuyama, expone como fin de la historia el triunfo de la democracia liberal, pero las pone en un tono, por así decir, mesiánico, que corresponde a la propia historia de USA, ¿no? Vemos, por ejemplo, y conviene remontarse al principio, en la Declaración de Independencia de USA dice: sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En realidad no eran verdades y nada evidentes. La observación más elemental prueba que los hombres nacen desiguales por posición social, por medios, por carácter de las familias, por las propias capacidades e inclinaciones y carácter personal que, como decía Homero, los dioses han puesto en ellos, en cada uno. Además, la igualdad de derechos no la extendían a indios y negros, que por algo apoyaron a los ingleses en la Guerra de Independencia. Tampoco se extendían a todos los blancos, pues solo tenían derecho de voto los propietarios, y el voto universal masculino solo se otorgó en todos los estados en 1868. O sea, bastante, 70 o 80 años después de la independencia. Y los negros solo pudieron acceder a él con garantías en los estados del sur en 1965. O sea, muy reciente. Si los hombres nacieran iguales, es obvio que continuarían iguales, ya que las sociedades son creaciones suyas.
y no serían necesarios gobiernos que garantizasen esos derechos, porque los cuales estarían impresos en toda la sociedad de manera natural, al estilo de un instinto. En fin, no se trata de evidencias, sino de elaboraciones intelectuales trabajadas a lo largo de siglos de historia y de reflexión sobre la experiencia. A pesar de ello, estas ideas tuvieron un poderoso impulso motivador. Los useños se consideraron desde el principio un caso aparte en la historia, autores de una nueva civilización basada en la democracia. Le llamaban la ciudad en la colina, siguiendo la Biblia, de Isaías, una ciudad de paz y felicidad que serviría de modelo y ejemplo para el resto del mundo. Como decía en otras, USA iba a ser el faro que orienta al mundo. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el presidente de USA, Woodrow Wilson, dijo: por fin el mundo reconoce que Estados Unidos es su salvador. Esto es mesianismo puro, ¿no? Sí. La idea de la excepcionalidad y mesianismo de USA viene del puritanismo de los padres fundadores, padres peregrinos, que habían huido de Inglaterra para escapar a las persecuciones de los anglicanos. El puritanismo o calvinismo recogía, en cierto modo, la idea judía del pueblo elegido. Según los protestantes, Dios, desde la eternidad, ha decidido quiénes se salvarán y quiénes se condenarán. Y para eso las buenas obras no sirven de nada, al revés que entre los católicos, ¿no? Porque el ser humano, decía Lutero, ha caído tan profundamente desde el pecado original que ni siquiera tiene un criterio claro sobre qué obras son buenas o malas. Esta idea puede provocar, naturalmente, una gran angustia, porque nunca sabes si estás entre los elegidos, ¿no? Claro. Pero los calvinistas, puritanos o calvinistas, era lo mismo, creían que una señal de la predilección divina consistía en la buena marcha de los negocios en la tierra. Y por ello cultivaron una moral de trabajo duro, de sobriedad personal y de honradez personal, que ha hecho mucho por el impulso económico de USA. Pues bien, en su calidad de nación predilecta de la divinidad, USA se atribuyó desde el principio derechos sobre toda América del Norte. Para empezar, el presidente John Quincy Adams escribió a principios del siglo XIX que toda América del Norte estaba destinada por la divina providencia a ser poblada por una nación con un idioma y un sistema general de principios religiosos y políticos y habituado a unos usos y costumbres sociales. Esa idea fue llamada el destino manifiesto. Todo aquello era un destino bien claro, ¿no? Según ellos, que daba a USA el derecho a poseer todo el continente, cito textualmente, el derecho a poseer todo el continente que nos ha otorgado la providencia para aplicar nuestro gran designio de libertad. Después de la guerra de 1848 con México, hubo la tentación de anexionarse a todo México, pero la tentación fue resistida porque, como ellos decían, más de la mitad de los mexicanos son indios y el resto se compone sobre todo de razas mezcladas. Nuestro gobierno es de raza blanca y solo querían dentro de sus fronteras a esa libre raza. Una vez fue conseguida la expansión desde el Atlántico al Pacífico, que fue acompañada de acciones de exterminio contra los indios o de invasión de territorios españoles como Florida, o mexicanos, que equivalían al territorio actual de México, el destino manifiesto se orientó a finales del siglo XIX hacia Cuba, Puerto Rico y el Caribe. USA debía dominar aquellas regiones por el bien de todos, arrebatándoselas a España, claro. Para ello provocó una guerra, fue una clarísima provocación, que repercutió en una dramática crisis moral y política en España que asombrosamente dura hasta hoy. Parecía haberse superado, pero vuelve de un modo u otro, ¿no? Una crisis de que ya hemos hablado de ello cuando hablamos del regeneracionismo en otro programa, ¿no? Las posesiones y las exposesiones españolas tenían el inconveniente de que estaban pobladas en gran parte por negros, indios y mestizos, igual que México. Así que en vez de ocuparlas directamente, USA se dedicó a invertir dinero y a proteger sus inversiones mediante la presión política y la fuerza militar. Así, en el primer cuarto de siglo del siglo XX, USA mandó sus marines a Honduras en 7 ocasiones, a Nicaragua y Cuba en 3,
impuso la secesión de Panamá de Colombia para asegurarse el control del canal que iban a construir. También agredió a México y a Guatemala, etcétera, ¿no? Y ocupó militarmente a varios de estos países durante años. Igualmente cultivó la diplomacia de las cañoneras. Diplomacia de las cañoneras. Lo inventaron los ingleses, sobre todo en principio para atacar a China, con motivo de las guerras del opio, y USA la aplicó muy bien a América y China. La diplomacia de las cañoneras consiste en hacer demostraciones de fuerza, con las cañoneras eran barcos de guerra, ¿no? Hacer demostraciones de fuerza y después empezar a negociar. Es decir, o aceptáis nuestras condiciones o están las cañoneras. Esto fue eficaz, claro. La idea de la libertad y la democracia siempre estuvo íntimamente asociada en la mentalidad useña a la de la ganancia económica. Así, sus intervenciones militares en Hispanoamérica siempre favorecieron los intereses de grandes compañías como la United Fruit Company. Su conquista de las Filipinas, por ejemplo, fue de una crueldad y una brutalidad no menores que las campañas nazis en la URSS. Esto es poco conocido. Hablamos de ello hablando de una efemérides hace tiempo. Se hablaba de más de 1 millón de... Sí, entre las cifras más bajas dan 200.000 civiles muertos y las más altas 1 millón, en una población no muy grande de entonces en Filipinas, porque fueron campañas prácticamente de exterminio, ¿no? Con torturas en fin, fue una cosa tremenda. Brutal. Porque de ello hay constancia, incluso por los corresponsales useños que hablaban de ello, no sé si con naturalidad, pero en fin, eso fue así. Un general de marines, Smedley Butler, escribió lo siguiente: he prestado servicio activo 30 años. La mayor parte de este tiempo no he sido más que un matón a sueldo al servicio de la gran empresa Wall Street y la banca. En breves palabras, he sido un extorsionador, un gángster del gran capital. En 1914 contribuí a que México, y en especial Tampico, se convirtiera en un lugar seguro para el petróleo americano. Americano quiere decir useño. Ellos llaman América por principio, ¿no? Ellos casi siempre, ¿no? Luego ayudé a que Cuba y Haití fueran sitios tranquilos donde los muchachos del National City Bank pudieran recaudar su dinero. Ayudé también a destruir media docena de repúblicas centroamericanas por el bien de Wall Street, etcétera. Habla más, pone más cosas. Dice, me da la sensación de que podría darle unos cuantos consejos a Al Capone. Al fin y al cabo, él montó un tinglado en 3 barrios y yo en 3 continentes. Bueno, esto era verdad en parte no, pero vamos a seguir con ello. Estas vulneraciones de la soberanía e injerencia sistemática en los asuntos internos de otros países se basaba en el mesianismo democrático, de que hemos hablado, el cual otorgaba a USA el derecho a intervenir en cualquier otro país, sobre todo si los intereses económicos useños estaban en juego. En USA pensaban además que las oligarquías de aquellos países eran muy corruptas, lo cual era cierto y les beneficiaba. Se suponía que imponiendo respeto por los intereses de las compañías useñas y exhibiendo una superioridad político-militar ligada a su democracia, los países víctimas de tales agresiones avanzarían también hacia la democracia, o al menos las inversiones useñas estarían seguras y contribuirían a que el país mejorase económicamente, se suponía. De este modo, USA sostenía o derrocaba gobiernos según le conviniera, mezclando la intimidación, la corrupción y el soborno, cosas fáciles, insisto, porque la calidad moral e intelectual de las oligarquías latinoamericanas era ciertamente muy baja. Teóricamente, las intervenciones económicas y militares debían ayudar a la democracia y la paz, pero realmente fue lo contrario, ya que sometieron a aquellos países a un auténtico colonialismo comercial. Estas agresiones, como he sabido, crearon un ambiente antiuseño que culpaba a los yanquis de todos los males de Hispanoamérica, lo que era cierto solo en parte. Además, el ambiente antiuseño ha sido impulsado por comunistas y similares, lo que suponía salir del cazo para caer en el sartén, como muestra el caso de Cuba, por ejemplo. Por otra parte, además, esto es una demagogia muy fácil para muchos. La culpa la tienen los yanquis, el imperialismo. Los yanquis, sí. Y olvidar la corrupción, la ineptitud que de los ellos propios mismos, gobernantes y ellos mismos. Si le parece, don Pío, sí. Lo dejamos aquí, hacemos la primera parada publicitaria y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moy. La verdad es que
muy interesante todo lo que hoy don Pío nos está relatando. Estamos hablando de la política de USA, la política useña, después del final de la historia. Seguiremos luego. Estamos simplemente poniendo los precedentes, para luego atacar. Idea, luego atacar el tema. Hay que tener en cuenta además que en Hispanoamérica hubo muchos gobiernos, a menudo muy influidos por la masonería, y que trataron de imitar las formas políticas de USA a fin de mejorar, pensando que con ello sus países iban a ir mucho mejor. Pero fracasaron una y otra vez. Y esto plantea un problema de pensamiento político sobre alternativas posibles que no vamos a tratar aquí, pero que hasta ahora no ha tenido una solución clara, a no ser que consideremos el bolivarismo de Chávez y compañía como alternativas posibles, ¿no? Bueno, señalamos estos aspectos, no nos extenderemos en ellos, para comprender el trasfondo de la política useña desde sus comienzos, cómo está dirigida, en cierto modo, enfocada con un mesianismo democrático, ¿no? Es, como digo, un mesianismo democrático que se combina con un expansionismo económico y militar por América y por todo el mundo, aunque generalmente no se anexiona a otros países al modo del colonialismo o el imperialismo clásicos. Hay que tener en cuenta que precisamente por su éxito, USA ha atraído una enorme cantidad de inmigrantes que están llevando al país a lo que temían los primeros presidentes, no los padres fundadores, no, los primeros presidentes, es decir, que pasara como en México, que hubiera poblaciones mezcladas y cada vez la importancia de los negros, los hispanos, etcétera, y de otros, pues es más grande, y con lo cual disminuye proporcionalmente el de los blancos originales, ¿no? Ya digo, precisamente para evitar eso procuraba no anexionarse a otros países, sino imponerles una especie de colonialismo comercial. En la Segunda Guerra Mundial, USA ayudó a librar a Europa del totalitarismo nazi, para lo que necesitó aliarse con el totalitarismo soviético, cosa que era inevitable, pero libró a Europa occidental de uno y de otro. Es probablemente el mayor servicio que ha hecho a la causa de la democracia en el mundo, aunque desde luego no siempre fue así, como hemos visto. Cabe señalar que fue también el único país participante en la Guerra Mundial que salió de ella mucho más próspero, habiendo superado la Gran Depresión que había comenzado en 1929, y por poner el caso contrario, Inglaterra, que también salió vencedora, pero salió quebrada y endeudada hasta las cejas. USA le condonó las deudas a cambio de que Inglaterra abriese sus posesiones al comercio y a las inversiones useñas, con lo cual creó cierta dependencia, ¿no? Así USA, por ejemplo, se hizo con el control del petróleo de Oriente Próximo, que antes estaba sobre todo en manos inglesas. Británicas, sí. Bueno, esto que hemos visto nos permitirá entender lo que ha venido ocurriendo desde la caída del Imperio Soviético. Como es sabido, la Segunda Guerra Mundial, en la que soviéticos, useños e ingleses fueron juntos, pues fue sucedida por la Guerra Fría, en la que los antiguos aliados compitieron por imponer su sistema en todo el mundo, sistema soviético, un sistema demoliberal, evitando el enfrentamiento directo, porque el enfrentamiento directo habría provocado la destrucción total, ¿no? La Guerra Fría, por tanto, se compuso de golpes de Estado, intervenciones militares, revoluciones, carreras de armamentos, etcétera, por muchos otros países, ¿no? Cuando la Unión Soviética se vino abajo, debido a su atraso científico y tecnológico en relación con USA y debido a su incapacidad para reformarse, quedó USA como única superpotencia mundial. Esto ocurrió en 1991. 1989 cayó el muro de Berlín, 1991. Ya veremos en el próximo programa cómo fue todo ello, ¿no? ¿Cómo afectó? Por consiguiente, USA, como gran y única superpotencia, y por su propio éxito, debía provocar la imitación de su sistema político por todos los países. La ciudad en la colina, a la que todos querrían imitar, ¿no? Según la teoría, vamos a decir, ¿no? Y para asegurarse, por otra parte, para asegurarse de que esta imitación se produjese, pues USA disponía de una fuerza militar que superaba a todas las demás fuerzas militares del mundo juntas. Y además contaba con la OTAN,
creada contra el expansionismo soviético, que se mantuvo intacta después de la caída de la Unión Soviética, se mantuvo intacta ante posibles nuevos desafíos, ¿no? De este doble hecho, la victoria política del sistema useño y su enorme superioridad militar, surgía la idea del fin de la historia expuesta por Fukuyama, en el sentido de que las guerras serían cada vez más imposibles debido, por una parte, a la atracción de la democracia liberal y, por otra, a la amenaza militar contra quienes quisieran resistirse. Bueno, la política señalada, esta política, ya había recibido en la Guerra Fría un duro golpe con la Guerra de Vietnam, que la guerra desmoralizó a USA por bastantes años. O sea, no fue hasta la llegada de Ronald Reagan al poder en 1981 cuando la antigua política fue reanudada con creciente ímpetu. Mediante la CIA y ocasionalmente mediante los marines se propiciaron golpes de Estado e intervenciones contra regímenes izquierdistas o de tendencia comunista como el de Nicaragua. Se reimpulsó la carrera armamentística con la Unión Soviética y una actitud dura ante cualquier desafío, como en Libia, en otros lugares, como la isla de Granada, o por el derrocamiento de Noriega en Panamá. Todas estas operaciones salieron bien, pues en 1983, salieron bien con excepciones, ¿no? Porque en 1983 los marines desplegados en Beirut sufrieron un atentado que mató de un golpe a 241 de ellos, además de 58 paracaidistas franceses. Y claro, como consecuencia, los dos países tuvieron que retirar su presencia militar del Líbano. Sí. Pero el enemigo principal, que era la URSS, contra él Reagan aplicó a fondo la doctrina de los derechos humanos para doblegar la ideología igualitaria comunista, insistiendo a Gorbachov, que era entonces el líder soviético, en que derribase el muro de Berlín. Este muro por sí solo constituía un ejemplo práctico de lo que significaba un régimen soviético. Era un muro, lo explicaba claramente. Un muro para impedir la huida, no para impedir que lo asaltaran, todo lo contrario, ¿no? Todo ello contribuyó a la caída de la Unión Soviética en el 91. También debe señalarse la influencia del Papa Juan Pablo II, que rectificó la política eclesiástica de diálogo con los marxistas del Vaticano II, y se opuso a las tendencias llamadas progresistas y filocomunistas que estaban realmente despoblando los seminarios y arruinando a las órdenes religiosas, que han seguido arruinándose, por cierto. Sí, sí. Su visita a Polonia del Papa en 1979 desató una creciente movilización popular que debilitó fuertemente la dictadura soviética y abrió una brecha en su sistema de estados satélites. Así que, en fin, como decimos, a partir del derrumbe de la Unión Soviética pareció que el mundo solo podía avanzar en una dirección, de un modo abierto o implícito. Pues USA prosiguió con sus injerencias, con la negación de la soberanía de otros países, con amenazas incluso de volver a la edad de piedra mediante bombardeos a quienes no obedecieran, fue una expresión que ya utilizaron en Vietnam y la volvieron a utilizar en relación con Afganistán y Pakistán. Y, en fin, Rusia quedó por una buena temporada fuera de combate en todos los efectos, sumida en graves problemas internos. Mientras también Japón, que era una democracia homogeneizable a las occidentales, se estancó económicamente después de décadas de crecimiento espectacular. China, en cambio, ha venido creciendo a unas tasas casi nunca vistas una vez abandonó la economía de Mao, aunque no el monopolio del poder por el Partido Comunista. Esta era un poco la situación que se estaba creando. Las intervenciones militares se planteaban a menudo como misiones de paz o humanitarias, como la de Somalia en 1993, que terminó asimismo en retirada ante el terrorismo de los cabecillas militares que se repartían el país y ante la hostilidad de la población. Es decir, esto ya fue una derrota, ¿no? Como la de Beirut. Efectivamente, en Somalia, y lo que queda en Somalia es... sí, queda la situación que había. Un estado fallido, vamos. Sí, sí. Pero sin duda los hechos más instructivos y a gran escala fueron las dos guerras de Irak y la guerra de Afganistán, así como las llamadas primaveras árabes en los últimos años y la guerra civil en Siria. Así que vamos a extendernos un poco sobre esto. La primera guerra de Irak o del Golfo, que era la segunda del Golfo, antes había sido entre Irak e Irán, ¿no? Pues fue precedida por esta, que fue una guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988.
Irán era un país integrista islámico, chiita, después de derrocar al Shah, que fomentaba las corrientes más fundamentalistas, mientras que el régimen de Saddam Hussein en Irak era más o menos laico, con bastante libertad para los cristianos. De hecho, algún ministro importante era cristiano. Se dieron cosas como la venta de armamento useño a Irán, pese a estar prohibido, porque había un embargo, el objetivo era que con las ganancias de este comercio se financiaran movimientos contra el gobierno comunistoide de Nicaragua, sandinista, ¿no? Esto fue un acto de maquiavelismo que causó gran escándalo en USA, provocó bastante oposición. En general, tanto USA como Francia y la Unión Soviética ayudaron a Irak, que Irak también empleó armas químicas prohibidas, que le vendieron USA y Alemania. Después hubo entre 500.000 y 1 millón de muertos, y después la contienda terminó sin vencedor, claro. No vencieron ni unos ni otros. De aquella guerra, Irak salió muy endeudado y en 1991 invadió Kuwait para hacerse con sus pozos petrolíferos. Sí, recuerdo una guerra de casi 10 años entre Irán y Irak. Sí, de 8 años. Sí, fue muy larga, o 9. Saddam Hussein alegaba que Kuwait era una provincia iraquí que había sido segregada por el imperialismo inglés después de la Primera Guerra Mundial, en su política de repartirse el territorio árabe con Francia, ¿no? Los acuerdos de Sykes-Picot, ¿no? Y alegaba que Kuwait estaba robando petróleo que pertenecía a yacimientos iraquíes. Al principio el gobierno de USA vaciló, pero finalmente decidió atacar a Irak, asegurándose el respaldo de la ONU y capitaneando una coalición de 34 países, entre ellos España. Aunque Irak poseía un potente ejército convencional, la superioridad técnica de USA era tan absolutamente aplastante que la guerra propiamente dicha duró poco más de un mes y el ejército iraquí fue literalmente aplastado. Cuando terminó la guerra, Saddam permaneció en el poder, pero durante 10 años Irak fue sometida a un embargo que empobreció a la población. Las aviaciones useña e inglesa siguieron realizando ocasionalmente bombardeos sobre objetivos militares y económicos y estaba sometida a inspecciones constantes, ¿no? del exterior. Es decir, era una vulneración absoluta de la soberanía. De la soberanía iraquí. Pero se suponía que el duro castigo serviría para que otros países tuviesen cuidado y no alterasen el orden internacional como había hecho Hussein al invadir Kuwait. Pero en cambio no lo habían hecho cuando Irak invadió Irán. Entonces, al contrario. El gobierno de Bush padre recibió fuertes críticas al ser acusado de no haber completado la operación derrocando a Saddam. Entre tanto, en Europa se producía en Yugoslavia una larga guerra en la que USA y la OTAN intervinieron en 1995 y 1999 para asegurar la desmembración del país en 6 nuevos estados y finalmente en 7, uno de ellos musulmán y otro albanés, y aplastar el hegemonismo de Serbia. Serbia resultó la gran perdedora. Es decir, hubo nuevas intervenciones, también en este caso de la Unión Europea. Y el 11 de septiembre de 2001, unos terroristas islámicos destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York, que eran un gran símbolo del poderío useño, ¿no? La represalia de USA consistió en invadir Afganistán, que después de la expulsión de la Unión Soviética, la retirada de la Unión Soviética, había caído en poder de los talibanes. Y los talibanes a los que USA había ayudado contra los soviéticos, ¿no? A los mujahidines, que es como le llamaban en esa época. Sí, luego sí, ya... mujahidines, sí, combatientes, luchadores, ¿no? Y, que es lógico, porque el enemigo principal era la Unión Soviética, pero resulta que allí se creó una situación que era completamente inesperada para USA, ¿no? También estaba en Afganistán Bin Laden, que estaba considerado el cerebro del atentado de Nueva York y que había fundado el grupo terrorista Al-Qaeda, ¿no? Se repitió lo sucedido en Irak y en Yugoslavia, con participación de la OTAN. Y los talibanes fueron derrocados con gran rapidez, aunque Bin Laden consiguió escapar.
parecía confirmarse la teoría. Quienes alterasen la paz y el orden internacional, si perjudicaban a USA, serían drástica e irremisiblemente castigados por una fuerza militar sin parangón en la historia, respaldada por la ONU y por la OTAN. Ya en la misma, es decir, esto parecía que iba todo en dirección al fin de la historia, como sí. O sea, iba en esa dirección, por las buenas o por las malas, ¿no? Y en la misma estela, en 2003, 11 años después de la Primera Guerra de Irak, USA decidió rematar la faena de la guerra anterior, derrocando de una vez a Saddam Hussein. Para ello lo acusó de almacenar armas de destrucción masiva. La acusación tenía todo el aspecto de constituir un pretexto, porque las instalaciones militares y administrativas de Irak estaban sometidas a permanente control de los enviados de la ONU. Y además, después de la guerra, nunca se encontraron tales armas. Esta segunda invasión de Irak resultó militarmente más fácil que la primera, pero políticamente encontró un gran rechazo popular en Europa, y también en la misma USA, ¿no? Un rechazo, lo que pasa es que estaba orquestado sobre todo por unas izquierdas que en España y otros países siempre habían tenido vertiente totalitaria, muy proclives hacia regímenes como el soviético, ¿no? Y esto en gran parte los desacreditaba. Muchos gobiernos entonces se desentendieron, aunque algunos, entre ellos el español, apoyaron la intervención, sin llegar a entrar militarmente, pero sí políticamente. Aunque se ha dicho que el objetivo era hacerse con el petróleo de Irak, se trataba fundamentalmente de imponer una democracia de estilo occidental en Irak, mediante un periodo de ocupación militar. Se esperaba que un régimen así trajese mayor prosperidad y libertad a la población, atrajese a otros países de la zona gracias a eso, frenase el auge de los terrorismos y del islamismo radical y constituyese un seguro para Israel. Está permanentemente amenazada. Esta era más o menos la visión estratégica que había, ¿no? Claro, había gente que alegaba que aquellas poblaciones nunca habían vivido en democracia al estilo occidental, ni lo deseaban, ni su cultura parecía compatible. Pero la doctrina era que los mismos problemas habían existido en Alemania y Japón después de la Guerra Mundial y, sin embargo, se había logrado asentar allí democracias bastante homologables a la useña o a la inglesa. Yo, si le parece, don Pío, aprovechamos ahora, hacemos el último parón y llamamos de tirón y afrontamos la última parte del programa. Muy bien. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hablando de la política de USA en la historia, al final de la historia. Sí. Bien, pues efectivamente la guerra en sí misma contra el ejército de Saddam Hussein fue muy fácil, pero allí fracasó toda la estrategia de crear una democracia o algo por el estilo, ¿no? La resistencia a las tropas de ocupación pues convirtió lo que había sido una fácil victoria tecnológica en una guerra prolongada, muy costosa económicamente, con un chorreo de muertos suseños que la opinión pública aceptaba cada vez menos. Al principio bien, porque creían que la cosa... Eran héroes, pero luego ya... Cada vez menos, como pasó en Vietnam. Y las disputas y el terrorismo entre las propias facciones musulmanas y la corrupción de los gobiernos, pues volvió a la situación ingobernable. Porque allí hay facciones muy distintas, chiitas, sunitas, hay kurdos, etcétera. Etnias minoritarias. Sí. Bueno, los cristianos han sido prácticamente laminados. Laminados. Del 20% de la población en la zona en general, me parece que era un 4%. Sí, así es. Han sido los grandes perdedores, se puede decir, ¿no? Bueno, pues finalmente USA tuvo que tirar la toalla después de perder grandes cantidades de dinero y un número significativo de soldados y mucho prestigio. Con Saddam Hussein, el islamismo radical prácticamente no existía en Irak, pero después el país se convirtió en un foco de fundamentalismo y de yihadismo, y parte de él en la forma de un Estado islámico increíblemente cruel e increíblemente sanguinario, ¿no? Y en Afganistán, por otra parte, ocurrió un proceso muy semejante. Las fuerzas de ocupación no han conseguido controlar el país. Los talibanes se sostienen en varias regiones y hablar de democracia suena a broma. Previsiblemente el poder vuelva de nuevo a
a manos de quienes fueron derrotados con tanta facilidad inicial, ¿no? De los talibanes, ¿no? No hemos solucionado nada, sino un reguero de muertos. Sí, desde la enorme superioridad militar useña y de sus ayudantes de la OTAN, pues ha demostrado ser incapaz frente a otros tipos de guerra, como ya había ocurrido en Vietnam y como los soviéticos habían sufrido antes en Afganistán. Se ha criticado mucho a Obama por anunciar plazos de retirada, pero no parece que pueda lograrse nada alargando la sangría económica y también los muertos, porque no hay perspectivas reales de arreglo, ¿no? De arreglo. Como alternativa a la invasión directa, entre 2010, o sea, esta experiencia ha hecho que comprendan que es peligroso meterse tan directamente. Pero entre 2010 y 2013, el mesianismo democrático de USA y de la UE, en este caso también, decidió apoyar y valerse de supuestos movimientos democráticos en varios países árabes para derribar a gobiernos dictatoriales. Pero gobiernos que en la mayoría de los casos no eran fundamentalistas ni antioccidentales. De modo que... Pero ellos, digamos, USA pensaba que si estos supuestos demócratas eran respaldados por dinero y armas cuando fuera preciso, pues se transformarían en democracias y bueno, sería excelente para esta política del fin de la historia, ¿no? La técnica consistió en fomentar manifestaciones en lugares públicos que concitasen la atención de todos los medios del mundo hasta que los gobiernos cayesen. Eran como una especie de una técnica mediática, sobre todo, ¿no? El primer caso fue Túnez, que en realidad era el país más parecido a una democracia en el norte de África, pero el gobierno fue acusado de corrupto. A imitación de Túnez, en Egipto salieron a la calle decenas de miles de personas, en un país de 90 millones de habitantes, salieron contra el gobierno de Mubarak. Mubarak era pro-occidental y mantenía relaciones aceptables con Israel. Se suponía que la democratización mejoraría aún más las cosas, más aún que con Mubarak, igual que en Túnez. Todos los medios occidentales se volcaron en atacar a Mubarak y ensalzar a los manifestantes, presentándolos como demócratas y denunciando la represión contra ellos. Y efectivamente, el gobierno cayó y hubo elecciones libres que dieron la victoria a los hermanos musulmanes. A los hermanos musulmanes, que es la movimiento cuna integrista. Sí. Se ve que el movimiento integrista organizado es hermanos musulmanes en Egipto. Claro. El susto en todo Occidente fue mayúsculo y para evitar un nuevo Irán, esta vez suní, los militares pues dieron un golpe de Estado e impusieron su dictadura, que esta vez fue aceptada con complacencia por USA y la UE. La de Al-Sisi. Son las paradojas de... Sí, de la historia. Sí. Aún peor fue lo de Libia, que era un país muy próspero, probablemente económicamente el más próspero quizá de toda África, en que su dictador era un iluminado, Gaddafi, un excéntrico, ¿no? Pero había dejado de representar un peligro para Occidente desde hacía tiempo. Incluso parece cierto que contribuyó a financiar a partidos conservadores como el de Sarkozy en Francia. En Francia. Estos elementos de corrupción por ahí son en Francia saben también un poquito de esto. Y tanto. Los diamantes que regalaron a Giscard d'Estaing el emperador caníbal. Bokassa, llamé Bokassa, de República Centroafricana. Bueno, pues allí la democratización fue más difícil que en Egipto, la llamada democratización, y para evitar que el pueblo, entre comillas, fuera vencido por Gaddafi, la OTAN, con participación también de España, se dedicó a apoyar con aviones a los rebeldes y a paralizar a un gobierno reconocido internacionalmente, o sea, en acciones totalmente ilegales, ¿no? Para que todo culminó en la tortura y asesinato de Gaddafi, uno de los episodios más miserables y sórdidos de la operación Primaveras Árabes. Espeluznantes las imágenes. Sí, son espeluznantes, ¿no? Todo eso, los responsables últimos es la OTAN. Es la OTAN. Es la OTAN, es España entre ellos, ¿no? Y lo que hemos dejado ahí, porque no es que... No, es un caos total. Es un caos. Lo que era un país próspero y estable es un caos con total. Con inversión extranjera, cada vez más empresas españolas invierten en Libia, ¿no? Sí. Bueno, esta es el resultado de la operación Primaveras Árabes, que se llaman Primaveras Árabes un poco recordando lo que se llamó la Primavera de los Pueblos, las revoluciones de 1848 en Europa, ¿no? Sí, Bien,
Sí. Siento, siento que no había caído que efectivamente eso hacía referencia a esas revoluciones en Europa de 1840. Es una cosa parecida, ¿no? Sí. Y la técnica fue en todos los casos la misma. De repente los medios y los políticos suseños y de la UE la Unión Europea, descubrían que tal o cual gobernante árabe era un dictador horrible, incluso un genocida, que robaba y mataba a su propio pueblo y encarcelaba y torturaba a los demócratas. Así se creaba, manipulándola, una opinión pública favorable, en último caso, como el caso de Gaddafi, a intervenir en los asuntos internos del país en cuestión, que estaba reconocidos en la ONU todos, haciendo trizas su soberanía. El penúltimo episodio ha sido el de Siria. De nuevo los periodistas y los políticos empezaron a rasgarse las vestiduras por la crueldad dictatorial del gobierno de Al-Assad. Aparecieron de pronto unos manifestantes venidos, muchos de ellos de Irak y otros países, según denunciaba una monja que llevaba muchos años viviendo allí, y sobre esos manifestantes se volcaron los medios occidentales afirmando contra toda evidencia que se trataba de manifestaciones pacíficas, porque eran muy violentas ya desde el principio, sobre todo contra los cristianos. Y así se ha creado una monstruosa guerra civil donde el Estado Islámico, con complicidades occidentales y de Turquía, ha ocupado extensos territorios. Ha sido Rusia la primera potencia en atacar abiertamente a los rebeldes y al Estado Islámico, y lo ha hecho además legalmente, a petición de un Estado soberano. No. Porque hay que ver las acciones que están llevando a cabo países como de la UE, Turquía y USA, esas son claramente ilegales, son una invasión mal disimulada. Pero además, claro, se ha dado ahí muchas paradojas, como la secretaria de Estado o Hillary Clinton decían que estaba detrás del armamento de las distintas guerrillas occidentales que no lo eran tan. Ese es un personaje realmente nefasto, ¿no? Realmente nefasto. Si eso representa la democracia, estamos bastante muy perdidos, aliados, ¿no? Estamos muy perdidos. El resultado de todo ello, ha sido las oleadas de refugiados e inmigrantes islámicos en la Unión Europea, que están provocando serias crisis políticas en Europa. Es un poco otro de los resultados de estas acciones, ¿no? Además, estas injerencias y agresiones son vistas en estos países, es decir, en los países víctimas de ellos, como nuevas formas de colonialismo o imperialismo bajo un disfraz democrático. En fin, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? En conjunto van perdiendo los occidentales e Israel, por sus propias culpas. Israel en particular ha perdido dos apoyos muy importantes, Egipto y Turquía, que se está islamizando también Turquía a buen ritmo. Han perdido también los cristianos, que en toda la región están siendo expulsados cuando no masacrados, y de los que ni USA ni la UE se acuerdan, por cierto. Van ganando el terrorismo y el yihadismo, pero sobre todo se ha creado una situación caótica e inestable de salida muy incierta, en la que los mesianismos democráticos de USA y la UE, naturalmente subrayados por intereses económicos, han desempeñado un papel nefasto. De ahí que algunas voces clamen por no hacer nada decisivo contra el Estado Islámico y grupos similares, porque consideran que todas las facciones musulmanas en pugna son igual de perjudiciales, y si se matan entre ellas, mejor. Es un maquiavelismo sumamente peligroso, como todos los maquiavelismos, claro. Como decíamos en la reciente sesión sobre el resurgimiento del ímpetu islamista, el mundo musulmán vuelve a ser un peligro para una Europa que en gran medida ha dejado de ser cristiana, pero a la que los musulmanes la acusan de ser cristiana, la califican como cristiana, como cruzados, etcétera, ¿no? Y también ha perdido España, que desde hace mucho tiempo carece de política exterior, supeditándose a la de USA y tratando al mismo tiempo de entregar su soberanía a la burocracia de Bruselas. Como se recordará, durante el siglo XX, España mantuvo una política exterior neutralista, similar en eso a la de Suecia o Suiza, y que ha sido extraordinariamente beneficiosa para el país. Esa política cambió por la Guerra Fría, porque en caso de guerra caliente en Europa no sería respetada por nadie y porque era preciso contribuir al esfuerzo común contra el comunismo. Pero una vez caída la Unión Soviética, la mejor política para España solo podría ser, en mi opinión, la vuelta a la neutralidad. Con motivo de la Segunda Guerra de Irak, Aznar convirtió a España en un país de USA cuando nuestros intereses no estaban afectados. Importa señalar algunas de las consecuencias. Una, precisamente la peor. El mayor atentado de nuestra historia, el 11 de marzo de 2004, que cambió el curso de la política española. Dice, no
No lo digo en el sentido de que el atentado lo perpetrasen los islamistas, que esto es dudoso y no está aclarado, sino en el sentido de que la izquierda y los separatistas lo presentaron como una venganza que solapadamente justificaban por la participación española en aquella guerra, aunque no hubiera sido participación militar directa, claro. Esta versión, que es completamente infundada, pareció lógica a mucha gente. Es decir, teníamos lo que nos habíamos ganado por meternos. Porque nosotros fuimos allí, Eso efectivamente. es. Y va relacionada con una extensa simpatía en España hacia los musulmanes y palestinos. Sin duda, aquella manipulación, que el gobierno del PP no estaba en condiciones de desmentir, ayudó a la victoria de Zapatero. Y la victoria de Zapatero ha resultado en los mayores ataques a la democracia y a la unidad de España desde la transición. No sabemos quiénes realizaron el atentado, que según la sentencia no tuvo nada que ver con Al-Qaeda y similares, pero sabemos a quiénes benefició o quiénes sacaron o supieron sacar tajada de él. El PSOE, los separatistas catalanes y vascos y la ETA, que de estar al borde del abismo pasó a ser obsequiada con legalidad, dinero público y otras muchas ventajas. En España es tradicional la desatención a la política exterior, a la que los gobiernos han renunciado hace mucho, como digo, pero vemos cómo lo que pasa en el mundo repercute sobre nosotros, queramos o no. Así que, volviendo al comienzo, debemos considerar esta serie de guerras y conflictos violentos como un fracaso de la teoría del fin de la historia o como incidentes pasajeros en una tendencia general hacia la paz perpetua. Creo que considerarlos de un modo u otro depende más de la voluntad o de los prejuicios de cada cual que de un cálculo racional. Sí puede afirmarse que, al menos desde la paz de Westfalia, que terminó con la guerra de los 30 años a mediados del siglo XVII, se han sucedido acuerdos uno tras otro que debían garantizar la paz perpetua basada en el desarrollo económico y comercial y con ella el fin de la historia, lo que hasta ahora nunca ha ocurrido. O sea, no es una cosa tan nueva lo del fin de la historia. Es una constante, lo trato en un libro que pienso sacar pronto. Nos quedan 2 minutos. Bueno, pues en 2 minutos volvemos a recordar a nuestros oyentes que Cita con la Historia necesita su apoyo para sobrevivir, porque no tenemos el apoyo de los de dinero público como tantos otros, ¿no? Y no ¿cómo se dice? El apoyo en 2 sentidos. Por una parte, en cuanto a difundir este programa, darlo a conocer, porque si no se quedará como un programa de gueto, y testimonial, un programa testimonial, y eso no es lo que queremos ni lleva a nada. Y en segundo lugar, apoyo económico, que estamos en la campaña de 300 por 20, 300 oyentes que cada mes puede aportar 20 euros. Mes pueden aportar 20 euros, que den orden a su banco de hacerlo. Porque piense usted que, por ejemplo, si 10.000 oyentes de una sola vez dieran 10 euros una sola vez al año, pues eran 10 euros, teníamos todos los problemas resueltos y además podríamos emprender algunas otras ideas que tenemos en la cabeza pero que no podemos las campañas de la universidad, las vallas publicitarias, sí, y algún otro tipo de programa. Pero estamos en esta situación, es decir, los que sean conscientes, y creo que nuestros oyentes lo son, de que defender la historia real tiene gran importancia y gran trascendencia, les hacemos una llamada a obrar en consecuencia. Y para eso saben que tanto en el blog de Don Pío Moa como en nuestro canal de YouTube de Cita con la Historia, tanto en nuestro iVoox, ahí pueden encontrar la cuenta corriente del BBVA, cuyo beneficiario es Taller de Ideas. Exactamente. Don Pío, ha sido un placer. La próxima semana más historia. Más historia. La próxima semana trataremos de Rusia. De Rusia, es decir, en la política de Rusia, en la historia al final de la historia. Exactamente. Está siendo muy apasionante esta serie de capítulos, y luego fue el primero que hicimos un resumen global. Y pues espero que nuestros oyentes lo consideren igual y lo apoyen. Y muy clarificado. Muchísimas gracias, Don Pío. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, aquí el próximo domingo con Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa a las 4 de la tarde en cadena